del canal de Juicios Críticos. Hoy venimos a hablar sobre el legado de Juan José Arévalo. Mi nombre es Melanie Dávila. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, les saluda Ida Irralda y hoy vamos a conocer un poco más acerca de un presidente que fue bastante importante en nuestra Guatemala, el cual nos llegó a nosotros a dar diferentes legados que hoy en día tenemos lo que tenemos hasta cierto punto gracias a él, pero lo vamos a descubrir en este próximo capítulo. Mi nombre es Mabel Pérez y como dijo mi compañera, vamos a hablar un poquito acerca de este presidente, cosas buenas, cosas que vamos a ir comentando cómo van hasta el día de hoy. Entonces, quédense con nosotros un ratito más para descubrir un poquito de lo que él hizo y el legado que pues continúa hasta el día de hoy. Okay, sí, entonces, bueno, principalmente, ¿qué han investigado de Juan José Arévalo? Pues yo lo que sé es que él en 1944 fue cuando quedó de presidente tras la caída de Jorge Ubico. Entonces Guatemala buscaba otro presidente y ahí es donde él queda de presidente. Sí, tenemos que resaltar que Guatemala estaba dirigida por muchos jefes militares, lo cual se encontraba en un tipo de dictadura. Entonces el pueblo ya estaba cansado, los civiles ya estaban cansados y querían tratar de manifestar, exigir sus derechos, por lo cual Juan José Arévalo fue ese despertar nuevo que vio Guatemala, porque él tenía una fama no solo de ser una buena persona, sino más allá, él era un maestro de filosofía, lo cual nos deja a nosotros pensando en que él tenía diferentes teorías sobre muchas problemáticas que hoy en día nos afectan como personas y ciudadanos de Guatemala. Pues, ¿sabes por qué fue? Porque fue el primer gobierno democrático, porque Fue veníamos de sí. gobiernos liberales. Entonces por eso tal vez lo atacaron los militares, ya que los militares venían con ese liberalismo de los gobiernos anteriores. Entonces ya en la entrada del presidente, ya ese gobierno democrático vino a cambiar totalmente Guatemala. Y tal vez por eso la llamaban el gobierno de la revolución. Ajá. Sí, que fue en el 44. Bueno, que entró después de la revolución, De la de revolución. 1944, exacto. Que hizo muchas cosas importantes. Le prestó atención a la salud, a la educación, cosas, detalles que en lo personal yo no sabía. Y si no me pongo a leer, pues no me entero. Y ahora que me pongo a leer y descubro que, o sea, él dejó el IX, cosa que hasta hoy en día funciona y a muchos les es muy útil. Entonces, descubrir que él fue quien fundó el IX, pues a mí sí me sorprendió en lo personal, porque yo ni cuenta que no había dejado el IX. Entonces, es algo así como, pues dejó el IX y también el código de trabajo. Entonces, cosas que Guatemala tiene que uno dice agarran hasta hoy en día. Y también, o sea, como recordar que él fue el papá del presidente actual. Sí, entonces, sí. Pero no es igual al papá. Obviamente no es igual, porque todos estamos diferentes ahorita. Sí. Este que está, creo que no sé si va a dejar. No creo que No está dejando, se está No, llevando. Sí, Se está cabrón, llevando. como todos los gobiernos anteriores que hemos tenido. Sí. Pero igual, también el IX también, como todos los gobiernos han sido malos, entonces todo ha sido robo desde ese gobierno hasta aquí. Entonces el IX también ha cambiado mucho. Él lo dejó, pero nosotros lo hemos Ido formando. ido deformando. Entonces ahí donde ya no es el IX como él lo quería dejar. Entonces ahorita roban un montón de medicinas y todo. Sí, es que también hubieron cambios importantes no solo en lo que sería el área de salud, sino también en la educación. Y lo podemos ver reflejado acá en la misma universidad. Juan José Arévalo fue una de las personas que fundó la Facultad de Humanidades porque a él le interesaba que Guatemala realmente estuviera informada, que las personas tuvieran más maestros. Entonces ese sector fue aumentando debido a que Arévalo realmente se preocupó por la educación, ya que en aquel entonces era muy escasa, no llegaba a muchos pueblos, existía mucho analfabetismo, pero la verdad es que yo considero que fue bastante buena su decisión y hoy en día pues nosotros tenemos esa facultad de la cual nosotros somos una escuela, ¿verdad? Sí, Porque exacto. la Escuela de Ciencias de la Comunicación pertenece a esa facultad, por lo cual es bastante bueno conocer los principios de cómo empezamos, de cómo fue fluyendo toda nuestra escuela. Y dato curioso, yo leí que las clases nocturnas, él las había como que dado la apertura por los que trabajaban. Entonces, si él hubiera dado esa apertura, hasta nosotros hoy en día tal vez no estuviéramos estudiando ahorita en la universidad, en la jornada nocturna. No pudiéramos. Qué grande está. Sí, y es que además de eso él le dio la tipo autonomía que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, desde ese momento yo creo que él fue
el presidente se vio bastante diferente, cambiada, era como diferente la universidad porque había muchas cosas que sí cuadraban en aquel entonces y otras que no, y realmente hoy en día se sienten los cambios de por qué podemos estar aquí como estudiantes. Importante también es darle un trasfondo a las cosas que él hace, y es que hoy en día los gobiernos son como diferentes. Antes, bueno, yo siempre escucho que las personas de los tiempos de antes se fijan más en los dictadores porque había más control, había más sangre, había muchas cosas diferentes, pero no se ponen a pensar en esos presidentes que realmente sí hicieron algo por Guatemala, sí hicieron algo por la sociedad. Entonces es bien diferente, pero ¿qué piensan ustedes al respecto del tema? ¿Les gusta que hoy en día podamos tener estos derechos gracias a Arévalo? ¿Qué les gustaría cambiar? ¿O qué les parece a ustedes? Pues fíjate, principalmente porque él dejó la Escuela de Humanidades y la Escuela de Ciencias de la Comunicación es parte de esa facultad. Entonces, hasta el día de hoy, saber si hubiera habido esta escuela, ¿verdad? Entonces, si hubiéramos podido seguir con eso. Ajá. Bueno, ya muchos años después, ¿verdad? Pero igual, si él no lo hubiera delegado o creado esta facultad de Humanidades, no creo que los gobiernos anteriores lo hayan hecho. Entonces, principalmente, y él la dejó porque él mismo era maestro, entonces él quería dejar ese legado. Ajá. Yo siento que también en esa época fue cuando Guatemala sintió también un poquito de paz, de traer tantos gobiernos inservibles que no apoyaban la democracia. Entonces ya ahí Guatemala como que ya sintió un alivio y confiaron en él y nos dejó muchas cosas buenas. Sí, claro. Otra cosa que nos dejó es el deporte. Pero algo principal es que no dejó el fútbol. Y es lo que más se persigue aquí en Guatemala. Ajá. O sea, dejó un montón y creó escuelas federales de deportes. También dejó el Estadio Nacional Olímpico de la Revolución, que es principal. Creó las orquestas también, escuelas para orquestas y para coros. Entonces, eso principalmente también en el arte dejó también legado. Y no sé, o sea, yo me pongo a pensar como ciudadano, que, o sea, él hizo tantos cambios, revolucionó todo, hizo una gran actualización y demás, pero siento que como que esto está llegando a su caducidad, por decirlo así. Entonces, siento también que el pueblo está como queriendo buscar y tal vez por eso su hijo quería tal vez seguir su legado, cosa que en lo personal pues no lo está logrando, ¿verdad? Pero, sí, no lo está haciendo. O sea, siento como que todos estos cambios que él dejó están llegando a tal punto de como pidiendo auxilio de ya, ¿quién va a hacer algo más? ¿Quién va a actualizar? Porque todo sigue muy igual y como que el país se está estancando en algo, ¿va? Entonces como que se necesita otra transformación y, o sea, seguir, porque si él hizo algo, eso quiere decir que alguien más puede hacer algo más. Pero recordar a lo que hizo este presidente y ver que los logros que él tuvo hasta hoy en día tienen fruto, pues entonces quiere decirle que su legado debe continuar y no quedar en el olvido, porque hasta hoy en día nos está funcionando todo lo que hizo. Sí. Otro presidente así. También. Sí, Y anteriormente también todos los presidentes dejaron al menos una buena obra, por ejemplo, dejaron el Palacio Nacional. Pero siento que lo marcó él fue de que siendo el primer presidente y todo lo que dijo. Y fue democrático, entonces, Ajá, de todos los presidentes. Imagínate, o sea, fue el primero, no fue como que no tuvo la oportunidad de pensar de que, bueno, lo que hizo el pasado lo voy a mejorar yo, o sea, fue el Él primero. entró A lo que diferente, iba. pensamiento diferente, Sí. exacto. Sí, la verdad es que es un logro bastante grande y esperemos pues que tengamos más presidentes de la forma en la que era Juan José y que Guatemala pues sea un mejor país. Y esto ha sido todo por este podcast, por este capítulo de nuestros juicios y las opiniones que nosotros tenemos. Es un gusto haber compartido este momento con ustedes. Mi nombre es Abigail Rala. Mabel Pérez. Milani Dávila. Mi nombre es Andrés Sierra. Entonces, gracias por estar aquí nuevamente y esperemos podamos tener otro episodio como este, así juicios críticos para estar chismeando sobre los presidentes que estuvimos o tenemos actualmente. Entonces, eso, gracias por estar aquí y suscríbanse a nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en todas las plataformas, entonces como Juicio Crítico, entonces son bienvenidos y suscríbanse. Gracias. Adiós. Denle like. Adiós. Adiós.